ingresar para su aula virtual para poder encontrar todo el contenido de todo lo que se va a trabajar. ¿Está bien? Ahí está la... Buenas noches, profesor. Ahí está, ingreso. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, profesor David? ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos alumnos. Eh, bueno, es un gusto saludarlos ya por segunda vez porque de hecho ya hemos tenido una clase introductoria donde ya se les ha podido mostrar un poquito acerca del aula virtual y de sus accesos. Les envío el día de hoy a su correo electrónico registrado al momento de la inscripción sus accesos con la contraseña. Si alguno tuviera algún inconveniente para poder ingresar, me puede escribir de manera privada por el grupo, yo estoy en el grupo, le voy a dejar igual mi número aquí en el chat para que puedan verlo, para que puedan escribirme también. Denme un minutito, les escribo ahorita mi número para que me puedan escribir en caso de que no les haya llegado el correo, ¿no? Pero revisen siempre en spam porque a veces también llega en spam la información, así que revísenlo también por ese medio. Y como les comento, el docente pueden descargar las clases siempre ingresando a través de su aula virtual. También, por lo que se les ha enviado, están algunas de las reglas, por así decirlo, del curso. Y como les digo, tiene lo voy a dejar ahorita mi número para que lo puedan guardar. Y como menciono, si no pueden ingresar al aula virtual, si no tienen acceso a su curso, me escriben de manera privada y yo los voy a ir atendiendo lo más rápido posible. Muchísimas gracias. Sí, ahí está. Y bueno, como ya acaban de escuchar ahorita, todos los temas que es en base al aula virtual, sería mejor que comentarlo a la señorita Claudia, que justo acaba de escribir en estos momentos su número celular. Con ella es a quien tienen que recurrir si tuvieran algún tema de esa índole, que ahorita más que todo es lo del aula virtual, que tiene que ver con su usuario contraseña. Bueno, seguimos avanzando, les decía. Este es el aula virtual, está bien bonito, está bien agradable. Entonces ustedes van a poder ingresar aquí y descargar el contenido y a la vez poder ingresar para ver la clase grabada. Bueno, mientras se iban conectando les estaba comentando el tema de Office, que Excel, Microsoft Excel es de la aplicación más transversal que la aplicación o programa más transversal que tiene, que uno sea lo que sea que uno trabaje necesita tener conocimientos. Si bien de repente más allá de básicos, ya sea un nivel intermedio avanzado, de la misma manera. Ahora, usualmente, nuevamente, para los que se están conectando último, mi nombre es el profesor David Maguiña Pastrana. ¿Sí? Profesor, pueden llamar al profesor Maguiña, profesor David, no hay problema. Le estaba comentando. Usualmente uno relaciona la aplicación de Excel a las hojas de cálculo, pero las hojas de cálculo que uno trabaja no necesariamente pertenecen a Excel. A ver, ¿qué quiero decir? Excel es una aplicación que pertenece a la familia de Microsoft. Así como les acabo de mostrar acá ahorita, eh, Excel pertenece a la familia de Office, pero no es la única. Por ejemplo, si uno tuviera una laptop Apple, que es de otra empresa, Apple maneja otras aplicaciones que tienen una versión que trabaja hojas de cálculo, pero que no se llama Excel, sino que usualmente cuando uno escucha hojas de cálculo lo relaciona directamente a Excel, más no quiere decir que siempre sea esa aplicación. Hay otros sistemas operativos como los de software libre que también, trabajan hojas de cálculo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que Excel no es la única aplicación que trabaja las hojas de cálculo. A ver, ahí lo voy a colocar. También recuerden que si tienen preguntas, dudas, no se queden callados, pueden escribirlo en el chat, pueden activar su micrófono y preguntar. Ahora voy a colocar acá, hojas de cálculo. Entonces, nosotros trabajamos dentro de esta aplicación hoja de cálculo. Ya. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué siempre relacionamos las hojas de cálculo con Excel? Con la aplicación Excel. Porque Excel es de las aplicaciones más antiguas que ha trabajado las hojas de cálculo. ¿Ustedes conocen a Bill Gates? A ver, ahí le voy a colocar una imagen referencial. A ver, Bill Gates. El popular Bill Gates, que en la actualidad está más relacionado a temas de del COVID. Creo que hizo varias conferencias en base a todos. Dice, perdón, el PPT. Sí, está en el aula virtual. Acá.
Ustedes ingresan al aula virtual y está la clase uno y el archivo que vamos a trabajar hoy día. Ujú. Ya, entonces les decía, Bill Gates es uno de el fundador prácticamente de la empresa de Microsoft, en las cuales en la actualidad probablemente ya han escuchado más su nombre por el ámbito de que él es filántropo, que hace ayudas, tiene ONG y una serie de cosas. Pero 30 años atrás al menos, cuando él era más joven y era el CEO o el director de la empresa de Microsoft, comenzaba a dar los primeros pasos de la aplicación de Excel, cuando todavía prácticamente eran tres. ¿Cuáles eran? Word, Excel y PowerPoint. Son las tres aplicaciones insignia que tuvo la empresa Microsoft. Ya luego comenzaron a, de cierta manera, comprar o crear más aplicaciones. Pero principalmente eran esas tres, que eran las que más uno requería. Word para hacer documentos, Excel para hacer hojas de cálculo y PowerPoint para hacer diapositivas. Ya, entonces, nuevamente, ¿qué quiero decir con esto? Que Excel no es la única aplicación que trabaja hojas de cálculo, pero es la más antigua que ha trabajado en este ámbito. Por otro lado, también, eh, a lo largo de su evolución, se ha vuelto una de las más versátiles, se ha vuelto una de las más populares, por lo que siempre ha sido la más antigua. Tanto es así que tiene versiones online. Cuando uno ingresa al correo, ya sea Gmail o Hotmail, uno puede encontrar versiones online en las cuales las puedes trabajar ya de otra manera, en las cuales no necesitas tenerlo instalado, lo cual la mayoría probablemente lo tenga, sino que puedes trabajar con solamente tener un correo. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Usualmente uno puede trabajar tres aplicaciones de manera online, que son Word, Excel y PowerPoint, sus tres aplicaciones insignia. A pesar que tiene todavía un grupo más, a ver, le voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, Hotmail. Yo en la actualidad utilizo más Hotmail que otra empresa, que Gmail. Ahí le voy a comentar también un pequeño dato curioso del por qué la mayoría tiene Gmail. Si les preguntara a ustedes, a ver, chicos, chicas, creo que la mayoría son chicas, sí. Si les preguntara, si les preguntara qué correo tendrían ustedes, Gmail o Hotmail, ¿qué dirían ustedes? O de repente ambos. ¿Qué diría la mayoría? Vamos a hacer una votación, ¿no? Una pequeña votación con los estudiantes. A ver, Gmail. Escríbelo en el chat para que no pasar así una especie de conteo. Por ahí me dice Stephanie Gmail. Por ahí me dicen Gmail. Ambos, Bárbara. ¿Sí? ¿Quién más? Gmail, ambos. Ya ves, creo que la mayoría... Sí, creo que estamos... Rocío me dice Gmail. Creo que la mayoría estábamos de acuerdo que es Gmail. A ver, le voy a mostrar mi información personal del correo, que es esta parte de aquí. Justo lo que les comentaba. Yo tengo mi cuenta de Hotmail y aquí tengo una versión de Excel que es online. Si yo ingreso aquí a Excel Online, puedo trabajar de igual manera como si lo tuviera instalado. Y lo mismo sucede de Gmail. También si tú ingresas a Gmail vas a poder trabajar hojas de cálculo de manera online. Entonces, ¿cómo han evolucionado estas aplicaciones? Cosa que antes era más complejo. Antes... No, antes uno no podía trabajar de esa manera, pero como saben todo evoluciona, todo va cambiando y cada vez van habiendo nuevas tecnologías, nuevas formas de consumir contenido. Eso es algo que les comentaba a mis chicos del colegio en la mañana, ya que también enseño en secundaria. Sí, profesor, sí, estoy aceptando a los que están en sala de espera. Y entonces comentaba, mis chicos de la mañana les comentaba eso, que todo está en constante cambio. Como por ejemplo, antiguamente, de repente, si ustedes son de mi época, conocerán los Blockbuster. Le voy a colocar una imagen. ¿Sí? ¿Recuerdan los Blockbuster? Era una empresa encargada de vender películas. Pero luego, en la actualidad uno ya no consume películas de esta manera, sino ahora la mayoría que tienen una empresa con un logo de color rojo, con fondo negro, que terminando la clase yo voy a ver mi serie, ya que estoy siguiendo una serie y me queda la mitad. Entonces, miren cómo ha evolucionado la forma de consumir contenido, de que era antes de esta manera, alquilando, rentando películas, y en la actualidad ahora todo es servicio de streaming.
Y gran parte de toda la tecnología está migrando a esto. Por ahí me dicen Amazon Prime. Ujú, también hay varias. Ahorita ya hay más competencia. Disney Plus, disculpen, Amazon. Por ahí también está otra. Este se me fue el nombre de otra empresa. Pero ya hay variedad. Al menos acá en Perú ya está llegando variedad para escoger servicios de streaming. Pero, ¿qué ha hecho esto posible? ¿Saben por qué se ha popularizado? ¿Por qué se ha masificado todo esto? Porque las velocidades de internet aumentaron en menos de 10 años. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante de universidad, cuando tenía 18 años, mi papá contrató un plan de internet que era de 4 megas. Pagaba en promedio 140 soles y tenía solamente 4 megas. Ha pasado 10 años, en la actualidad tengo un servicio de Movistar de 100 megas y pago en promedio 89 soles. O sea, miren cómo ha cambiado o cómo se ha masificado las velocidades de internet. Dice el profesor Yulisa, no pueden. Pero Yulisa está. Yulisa Pérez. Yulisa Pérez está dentro de la reunión. Me figura que está dentro. No, está, creo que Alice. Ya, yo le acabo de aceptar a Alice. Ya. Sí, cuando cuando hay un compañero que está en la sala de espera, coméntalo, no hay problema, coméntalo para que pueda aceptarlo. Ya, si fuera otro caso, de repente tendría que reiniciar la reunión. Bueno, comentaba que ha evolucionado bastante el tema de la forma en cómo consumimos internet. De antes que los planes eran 4 megas, 2 megas y costaban mucho más. Y en la actualidad, por ejemplo, Movistar tiene planes de 30 megas para arriba. Y cuando tú ingresabas a las páginas, encontrabas planes de 1 mega, 2 megas, 4, 6 y era para los ricos todavía. Ya 6 megas eras... Si tú tenías 6 megas hace 10 años, es porque tenías billete. En la actualidad ya hay planes de 100, 200, 500 megas. O sea, ya ha evolucionado un montón. ¿Y quién se ha visto beneficiado de todo esto? La empresa de Netflix. Porque si tú no tuvieras un servicio de internet con una velocidad relativamente buena, no pudieras ver tus series a calidad 1080, 4K y fluido. Porque se estaría cortando, la calidad sería pésima y obviamente el disfrute no sería totalmente igual. Entonces, miren cómo todo se relaciona, cómo el ámbito del internet ha beneficiado a la empresa de Netflix. ¿Y qué más ha beneficiado a Netflix? El COVID. Aunque suena de repente un poco fuerte decirlo, pero el hecho de que gran parte de todo el mundo el año pasado no haya salido de internet, se ha visto la necesidad de contratar este servicio para poder de cierta manera entretenerse. Entonces ahí el año pasado que hicieron su balance a fin de año, aumentaron las suscripciones de la empresa. De lo que tenía aumentó casi más del 20% de suscripciones. Y eso ha hecho que también los planes se vuelvan de repente un poco más económicos y una serie de cosas. Pero o sea, ¿qué quiere decir? Que todo está relacionado y que a la vez cada ámbito de la tecnología o de nuestra vida cultural, cultura, de repente cultura pop, cultura de tecnología, ha ido cambiando. Entonces nada estático. Y algo, una cosita más, aunque, que de repente me estoy desviando mucho del tema, pero ya en la actualidad probablemente ya no consumamos la tecnología de la misma manera. ¿Cómo consumimos películas, redes sociales y todo lo demás? Mediante una pantalla. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que dentro de 10 años ya no van a haber televisores, sino luego vamos a consumir contenido mediante la realidad virtual, que todavía está en pañales, pero dentro de 10 años ya se va a volver de repente un estándar? ¿Qué me refiero a estándar? Que sea más económico, que haya más contenido y que las películas comiencen a producirse bajo este formato. Entonces, cuando uno quiera ver un contenido, sea el que sea, ya no necesita un televisor o una pantalla, sino ya necesita estas gafas de realidad virtual. En la actualidad sí hay, en la actualidad tú puedes conseguir, pero todavía son caras, son muy, ¿cómo diría? Más allá de caras, son un poco difíciles de poder trabajar con ellas, porque necesitas una serie de cosas, espacio, una buena computadora, buena internet. Ajá, son de difícil acceso. Ujú. Entonces, pero por eso decía, imaginen dentro de 10 años.
sea, no es solamente una década, pero en 10 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, no es nada descabellado que luego comencemos a consumir de otra manera. Entonces, miren, como digo, como le dije a mis estudiantes de la mañana, para que reflexionen de cómo está cambiando nuestra forma de percibir la tecnología. Miren, me fue bastante dice, creo que miren cómo me desvié del tema, disculpen, pero tenía que comentarlo. Entonces, lo mismo con las aplicaciones. Ya va a haber un punto en el que probablemente ya no necesiten instalarse, sino todo va a ser mediante servicios de streaming, como cuando ingresas a ver Netflix, o como lo que está haciendo ahora las empresas de Hotmail o Gmail, dar el servicio online, que sería probablemente lo más viable, ya que Internet cada vez llega a todos los lugares del mundo y se está masificando. Sigamos viendo. Ahora, ¿por qué usar Excel? Comentaba, porque Excel es de las aplicaciones, como decía, más versátiles, más transversales, que pueden trabajar hojas de cálculo. Ahora, hay una aplicación similar a Excel que se llama Access. ¿Sí han escuchado esa aplicación? Ahí voy a colocar su loguito. ¿Han escuchado de Access? Microsoft Access. Sí, a ver, voy a colocar una imagen ahí. Ya, Microsoft Access es una aplicación que pertenece también a Microsoft y que es similar, pero tiene diferencias, ya que Access está más orientado al trabajo de base de datos, a las relaciones, a los que le gustan ver relaciones, está más orientado a las relaciones que tienen las tablas o la información que pueda albergar o almacenar. Pero en cambio, Excel, nuestra aplicación del módulo, está más orientado a trabajar con la información. ¿Qué quiero decir que trabajar? Operar. Sumar, restar, multiplicar, dividir, hallar resultados, hacer gráficos. Todo eso de ahí está más orientado a Excel. Pero Access está más orientado a ver las relaciones que hay de la información. Entonces, son dos aplicaciones similares hasta cierto punto. Hasta cierto punto que me refiero a un nivel básico. Lo que tú haces en Excel lo puedes hacer en Access y viceversa. Lo que tú haces en Access lo puedes hacer en Excel, pero hasta un nivel básico. Ya a un nivel intermedio avanzado, ahí sí las dos aplicaciones se distancian un poco, pero no se separan, porque luego un nivel avanzado ambas se complementan. Por eso que no son dos aplicaciones que compiten entre sí, sino son dos que van de la mano. Solo que una está orientado a algo y la otra a otra cosa, que en ese caso son las bases de datos. Bueno, sigo comentando, ya que hoy día es bastante teórico y le voy comentando cositas de curiosidades. Ahora, los archivos que nosotros trabajamos acá en Excel tienen una extensión. ¿Alguien sabe lo que es una extensión? ¿Sí? No me refiero al cablecito o lo que se colocan las chicas en el cabello, creo que también le llaman extensión. Recuerdo que cuando mi hermana venía de Canadá, cada vez que venía de repente que esa era la añoranza, pero se ponía esos rulos con papel periódico y andaba así como loca por la casa. Bueno, algo así. Entonces, cada archivo que nosotros tenemos en la computadora tiene una extensión. ¿Y qué se refiere a la extensión? A ver, les voy a mostrar un ejemplo. A ver. Por ejemplo, acá estoy dentro de la carpeta de la clase. Voy a darle clic derecho, propiedades, y ahí me va a aparecer entre paréntesis una información que es importante. A ver. Voy a colocar la lupa para que lo vean mejor. Ahí miren donde dice tipo de archivo. Vamos a ver, está cargando la lupa. Ya, ahí está. Dice tipo de archivo, hoja de cálculo de Microsoft Excel y entre paréntesis aparece una información que dice XLSX. Cada archivo que ustedes tengan en la computadora tiene una extensión. Por ejemplo, a ver los de PowerPoint. ¿Saben cuál es el de PowerPoint? A ver, propiedades. Y ahora acá en PowerPoint dice PPTX. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todos los archivos que ustedes tengan en la computadora, disculpen, tiene una extensión. Tienen una extensión. ¿Cuál es la que nosotros... PPTs, no PTP, PPT. Profe, ¿podrá hacer algo comparado a algo que vamos en Excel?
Ah, dice, profe, podría ser... ujú, sí, en una clase, creo que es la séptima, voy a hablarle sobre eso porque en Excel también se puede trabajar base de datos y voy a explicar ahí más a detalle esa relación que tienen, esa relación media tóxica que tienen entre ambos, porque a nivel avanzado ambas se necesitan, como decía. A un nivel avanzado ya ambas aplicaciones se necesitan. A ver en qué estaba. Me suelo perder la bailes. Ah, ya, de las extensiones. Entonces les decía que la que a nosotros nos compete es la XLSX, que empieza en punto, para ser más precisos, que es la extensión que tiene los archivos de Excel. No es la única extensión que tiene Excel, porque hay otro tipo de archivos que se llaman o que tienen contenido macro. ¿Y qué significa macro? Que tienen programación, que tienen internamente tienen código. Y esos archivos tienen otro tipo de extensión. Pero veamos de repente las extensiones más básicas, si yo la preguntara. Por ejemplo, esta es la de Excel. ¿Cuál sería la de Word? ¿Conocen la extensión de Word? Por ahí una compañera lo dijo. ¿Cuál sería la extensión de Word? Correcto, Doc. ¿Cuál sería la de PowerPoint? La de PowerPoint. ¿Cuál es la extensión de PowerPoint? ¿Saben cuál es? También ya lo había mencionado por ahí. La de PowerPoint. La famosa... correcto, ahí está. Chévere. PPT. Está un poco gracioso, pero sí es PPT. Esas son las extensiones de las aplicaciones. Y los archivos también tienen extensiones. Por ejemplo, ¿cuáles ustedes conocen de imágenes? Extensiones de imágenes. Ya JPG, correcto, JPG. ¿Cuál más conocen? ¿Conocen PNG? Correcto, ahí está, chévere, PNG. Hay una que se hizo muy popular hace mucho tiempo cuando los que son las chicas por ahí que son de mi época, ¿recuerdan haber tenido su hi-fi? ¿Sí? ¿Recuerdan esa época? Yo recuerdo que en esa época cuando yo estaba en secundaria, que a la par estaba de moda la subcultura de los emos, estaba de moda esta red social, que ya en la actualidad ya creo que nadie o casi nadie la utiliza, pero en esa época era muy popular, en las cuales podía subir contenido que tenía imágenes en formato GIF. ¿Y qué es el formato GIF? Son imágenes en movimiento, que se hizo muy popular en esa época. Entonces hay infinidad de formatos, no son los únicos y cada vez van habiendo más. Por ejemplo, hay aplicaciones como CorelDRAW o Photoshop que también crean sus propias aplicaciones en base al archivo que ellos trabajen. Y si les preguntara un formato de música, ¿cuál ustedes conocen? O de sonido, que, que puede almacenar sonido. MP3, correcto, MP3. MP3. ¿Conocen el formato FLAC? ¿Han escuchado el formato FLAC? FLAC, F-L-A-C. ¿Han escuchado ese formato? No, me dice, a ver. El formato FLAC o audio FLAC también se le conoce. Es el audio que no tiene pérdida. A ver. Es el tipo de audio o el tipo de extensión que... Ahí está lo que significa en inglés Free Lossless Audio Codec. O sea, libre de pérdida, que no se pierde la calidad. Ya que cuando te escuchas un MP3, dependiendo de qué tan bien comprimido esté, tú subes el volumen, se distorsiona. Que es algo muy común cuando no ha sido muy bien comprimido. Pero el audio FLAC o el audio en calidad, formato FLAC, no tiene pérdida. Tú puedes escucharlo tal cual. Si tienes si tienes un reproductor, un cine en casa o un reproductor de 5 canales, de 7 canales, se escucha muy muy bien. Yo les voy a compartir una página donde suelo descargar audio FLAC, que es esta de aquí. Ahí les voy a compartir el link si desean. A ver. Ahí está. Me comentan si podían ver el link. Yo lo acabo de compartir, que dice Free MP3 Download. Entonces ingresas ahí, colocas una canción. Por ejemplo, ahorita hoy día me la he pasado escuchando Coldplay. Voy a colocar una canción, Yellow. Ya. Ahí coloco una canción, le doy clic en descargar, download. Y me aparecen dos formatos, MP3 y el audio FLAC, que es justo el que le estaba comentando. Y si son buenas observadoras, se darán cuenta que el audio FLAC pesa casi 3 veces más que el MP3. ¿Por qué? Porque el audio FLAC, como no tiene pérdida, ahora lo voy a volver a copiar. A ver,
para todos, everyone de mí. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya lo he vuelto a copiar, ahora me comentan. El audio FLAC, como no tiene pérdida y no pierde nada de calidad, es por eso que pesa más. Entonces le doy clic en FLAC, no soy un robot, soy un ser humano, descargar. Y comienza la descarga, que tampoco demora mucho. Obviamente va a depender de tu velocidad de internet. Pero en promedio, menos de un minuto. En un minuto aproximadamente ya descargas tu canción. Entonces esta canción que acabo de descargar en audio FLAC, cuando la reproduzca se va a escuchar como si... Se me fue el nombre, su apellido es Martin, del vocalista. Como si me cantara el oído, algo así similar. Entonces hay una diferencia. Por otro lado, a pesar de que este es MP3, también es un MP3 de buena calidad. Si yo les preguntara cuánto pesa una canción en sus celulares, en promedio estaría entre 3-4 megas, una canción de 3-4 minutos. Pero aquí miren cuánto pesa, 10 megas. A pesar de que es MP3, es un muy buen MP3. Y el audio FLAC, ni qué decir ahorita, Chris Martin, chévere Stefan. Entonces, el audio FLAC, la calidad es muy superior. Y la van a notar con algunas canciones. Obviamente va a depender de qué tantos arreglos tenga en el ámbito de la batería, la guitarra, y la voz principal y una serie de cosas. Ahí lo van a notar mucho mejor, obviamente. Ahora, ¿por qué no se descarga tanto FLAC? Porque miren cuánto pesa. Pesa 30 megas en promedio. 3 canciones, 90 megas. Casi 100 megas. O sea, es mucho espacio para solamente 3 canciones. Es por eso que usualmente uno no suele descargar en este formato. Porque se llenaría muy rápido tu celular, tu computadora, con un par de canciones. Entonces, yo lo utilizo cuando descargo canciones que me gustan mucho o que de repente la banda sonora es muy buena. Ahí recién recurro a esta página para descargarlas en este formato. Pero si son canciones normales, no creo que no habría mucha diferencia. A ver, bueno, ahí yo les compartí una página de la que suelo utilizar. Tanto es así que la tengo acá en mi marcador. Acá está. Bueno, entonces ya les comenté sobre distintas extensiones, de las cuales la de Excel es la que nosotros vamos a ver. 7 razones para aprender Excel. Bueno, aquí ya les comenté las razones, porque es versátil, porque ahorra tiempo de cierta manera, las tareas que podemos realizar o actividades que podemos realizar aquí disminuyen los costos, mejora la productividad, tiene una serie de ventajas que vamos a ir viendo clase a clase. Ahora sí ingresamos netamente a nociones básicas para poder trabajar en Excel. A ver, dos cosas muy básicas. La hoja de cálculo, ¿está bien? La hoja de cálculo está dividida en dos conceptos. Uno, las columnas verticales. Las columnas son verticales y las filas son horizontales. Y cada cuadrito que ustedes ven ahí no se llama cuadrito, no se llama cuadrado, se llaman celda. Celda. Y cada celda tiene un nombre. Por ejemplo, la primera celda, acá en esta columna, es la celda A1. La siguiente A2, A3, sucesivamente. Y para el lado derecho, de la misma manera, columna B, C, y se lee de letra a número. ¿Está bien? Se lee de letra a número. Y todas las celdas tienen un nombre. Sigamos viendo. Hay 3 cursores que usualmente uno necesita saber sí o sí, en mi experiencia necesita dominar sí o sí para tener un mejor manejo. A ver, les comento los 3, estos 3 chicos, estos 3 cursores. Seleccionar, mover y arrastrar. Cada uno tiene una función en específico y a la vez te va a aparecer en una ubicación específica. Por ejemplo, el cursor de seleccionar te va a aparecer únicamente cuando te encuentras dentro de la celda. ¿Está bien? Te va a aparecer únicamente cuando estás en la parte interior de la celda. El cursor de mover, que es el siguiente, te va a aparecer únicamente cuando te encuentras en los bordes de la celda. O sea, a lo largo de todos los bordes. Que tiene una especie de cruz de 4 puntas. El cursor de arrastrar te va a aparecer únicamente cuando te encuentras en la esquina inferior del lado derecho. En la esquina inferior del lado derecho. Y tiene la forma de un más. Entonces, cada cursor tiene una ubicación en específico. Ahora veamos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Que termine de cargar, acá está. Ya a ver. Sí, bien grandecito para que lo noten mejor. A ver.
Ahí, miren, del cursor de seleccionar, estoy dentro de la celda y ahí está el cursor que les mencionaba. Pero yo me muevo al borde, justo ahí, y ya cambió de cursor. Ahora tiene la cruz de 4 puntas. Me muevo por todos los bordes y va a seguir ese cursor, en el cual solamente está al límite. Prácticamente ese cursor vive al límite. Y por último, el de la esquina inferior lado derecho, que tiene la forma de un más y que se llama cursor de arrastrar, ya que esa es la acción que realiza. Entonces, 3 cursores puntuales: seleccionar, mover y arrastrar. Y ahora de repente preguntarán, ¿por qué necesito saber estos 3 cursores? Porque cada uno tiene una función en específico y al menos de las 3, 2 vas a utilizar a lo largo de toda tu experiencia dentro de la aplicación. Por ejemplo, voy a escribir acá mi nombre. Y para los que se han conectado al último, mi nombre es profesor David, o mejor dicho, mi nombre es David Maguiña. Me pueden decir profesor David. Ahí está, David. Y esta acción que yo estoy haciendo se llama seleccionar. ¿Cómo puedo hacer seleccionar? Le doy un clic dentro de la celda y sin soltar, con el clic izquierdo, suelto, por ejemplo, ahí. Esa acción se llama seleccionar. Ahora, si yo me hubiera equivocado y supongamos que en esta celda, que es la B2, quiero mover esta información porque debería estar en la celda D2, me tengo que ubicar en el borde, en cualquier borde, por ejemplo, acá arriba, derecha, izquierda, en cualquier borde. Y cuando aparece el cursor, ahí recién puedo cambiar o mover esta información. Doy un clic izquierdo y muevo la información que había ahí. Entonces David estaba acá y ahora está aquí. Y por último, el de arrastrar. ¿Cómo puedo aplicar el cursor de arrastrar? Tengo que ubicarme en la esquina inferior del lado derecho, que me aparezca el más, y ahí dando un clic izquierdo sin soltar voy a hacer lo siguiente. Y esa acción que acabo de hacer ahorita se llama arrastrar. Nuevamente, para poder arrastrar tienes que dar un clic izquierdo en la esquina inferior lado derecho sin soltar el mouse y sueltas hasta la celda que tú quieras repetir esa información. Por ejemplo, hasta ahí. Entonces ahí están los 3 cursores básicos, de los cuales lo que más vas a utilizar va a ser el de seleccionar y el de arrastrar. Prácticamente son pareja, así como esa serie que se llamaba Badabun y preguntaba siempre, son pareja. El de seleccionar y arrastrar son pareja, ya que van de la mano. Cada cosa que hagamos la próxima clase vamos a utilizar de esos 2 cursores. Pero el de mover ese es situacional, ya que para mover la información a veces uno, en vez de hacer esto, prefiere hacer esto. O sea, en vez de hacer esto, disculpen, en vez de moverlo, en vez de mover, uno a veces prefiere esto, borrar todo y volver a escribir. Ya el resultado es el mismo, pero ya depende de uno qué acción prefiere hacer. Entonces, por eso menciono, arrastrar es situacional, depende de si uno lo quiere hacer, porque hay veces que uno no lo hace y prefiere nuevamente volverlo a escribir. ¿Está bien? Entonces volvemos a la diapositiva. 3 cursores puntuales, mírenlo bien, chicos. Seleccionar, mover y arrastrar. Preguntas que tengan ante este punto, pueden preguntar antes de seguir avanzando. ¿Sí? ¿Está todo claro? Comenten también en el chat o activen su micrófono. Para poder mover, ¿me puedes explicar de nuevo? A ver, para poder mover la información, tengo que ubicarme en el borde de la celda. Ahí, por ejemplo, ahora voy a utilizar la lupa para que se vea mejor el cursor. A ver, ahí está. A ver, ese cursor que están viendo ahí es el de seleccionar. Y si yo quiero mover, tiene que aparecer este cursor. Miren cómo cambia. Mira, se ve así y ahora se ve así. Primer punto, tiene que aparecer ese cursor. Segundo punto, tengo que hacer un clic izquierdo y sin soltar, selecciono la celda a la cual quiero dirigirme. Por ejemplo, la celda C4. Y ahí ya y luego suelto. Y ya se movió la información. ¿Saben? Ahora nuevamente. Tiene que aparecer primero el cursor. Clic izquierdo y sin soltar me dirijo a otra celda. Cualquier celda. Por ejemplo aquí, B4. Y ahí recién suelto el cursor. Toda la acción es con clic izquierdo. No con el derecho, sino clic izquierdo. ¿Sí?
¿Te, te salió la acción? Coméntame, por favor. ¿Sí? ¿Lograste mover la información que tenías en una celda? No, no me parece. A ver. Pero sí te aparece este cursor, ¿verdad? ¿Sí? El de la cruz de 4 puntos. Ya, Ya, tiene que aparecer ese cursor y presionas clic izquierdo sin soltar el mouse. Sin soltar el mouse, haces un clic, pero no sueltas. Y te mueves a otra celda. no sé lo que sí, ya me salió. ¿Sí? Ya, chévere, bacán. Entonces, cuando tengan dudas, preguntan, chicos, chicos, preguntan, no, no hay problema. El punto es que ustedes aprendan. Ya, entonces ahí, esa acción. Practíquela bastante, las 3 acciones, porque lo vamos a ver bastante. Y más que todo, decía la de seleccionar y la de arrastrar. Esas dos más que todo. La de mover, como dije, es situacional. Depende de lo que uno quiera realizar. ¿Está bien? Sigamos viendo. Vamos a ver también 2 opciones más. Una que se llama todos los bordes, en las cuales es una herramienta o una opción que está dentro del grupo de fuentes. ¿Sí? Dentro del grupo de fuentes tenemos una opción que se llama bordes. Pero cuando damos clic en bordes aparece una lista con varias opciones, de las cuales la única que vamos a utilizar es todos los bordes. No es necesario que sepan todas, ya que también son situacionales. Rara vez uno utiliza otra opción más allá de todos los bordes, ya que cuando uno dibuja una tabla, quiere que se dibuje todos los bordes de la tabla que uno haya trabajado, que uno haya realizado. En cambio, las otras es para colocar en la parte superior, inferior, derecha, izquierda, o de repente quitar los bordes, ¿sí? La que más van a utilizar, o la que más uno utiliza, es todos los bordes, que sirve solamente para dibujar o hacer énfasis en la tabla que uno esté trabajando. Por otro lado, vamos a ver otra opción que se llama combinar celdas. ¿Y para qué sirve esta acción de combinar celdas? Lo que hace es agrupar un conjunto de celdas, ya sea que estén en una fila o que estén en una columna. ¿Dónde se encuentra esta opción? Se encuentra en el grupo de alinear, ¿sí? En el grupo de alinear, a ver. En el grupo de alinear o alineación, combinar y centrar. Es la opción que hay. Pero si yo doy un clic ahí, me aparecen varias opciones, pero de las cuales solamente voy a utilizar combinar y centrar. Ya que las otras, o como por ejemplo la de separar celdas, uno usualmente no utiliza esa herramienta, sino utiliza comandos. A ver, un poco de teoría del manejo de internet. Por ejemplo, hay 2 comandos que uno conoce desde la época de colegio, que uno usualmente utilizaba. ¿Recuerdan cuál es? Uno que hace la acción de copiar y pegar. ¿Qué comandos o qué combinación de teclas puedo hacer copiar y pegar? Control C, Control V. Correcto. Control C y Control V. Ahora lo voy a colocar acá. Control C y Control V. Justo le decía a mis chicos que si no conocían estos comandos han fracasado como estudiantes, ya que uno utiliza estos comandos desde primaria. Yo recuerdo haberlo utilizado desde quinto de primaria. Entrar a internet, copiar, pegar en mi documento, imprimir. Sí, recuerdo esa época. Pero bueno, ¿qué acción hace esto? Copiar y pegar. Ahora, no son los únicos comandos, hay otros. Por ejemplo, uno de los que yo más utilizo es Windows y la tecla D. Windows más la tecla D. ¿Para qué sirve? Para minimizar todo lo que uno tenga abierto y se minimice de golpe. Por ejemplo, yo ahorita tengo abierto Excel, tengo abierto Chrome, tengo abierto Zoom, PowerPoint, Stick Notes, Blog de Notas y Filmora. Y si quiero minimizar todas las pestañas o todos los documentos que yo tenga abierto, presiono Windows D y todo se va a minimizar de golpe. ¿Saben? Es por eso que es bastante útil. Y a lo que quería llegar, que hay un comando que se llama Control Z, que me permite retroceder una acción. Si tú presionas Control Z, lo que va a hacer es retroceder un paso atrás. También se le conoce como deshacer. Dentro de Windows, el nombre que tiene es deshacer. Y así como hay deshacer, hay una opción que se llama rehacer. Pero esa de ahí no se utiliza mucho. Más se utiliza deshacer. Ejemplo. Supongamos que yo escribí acá, los quiero mucho. Los quiero mucho.
y me equivoqué, supongamos. Ok, que no tiene que ver con el tema, pero me equivoqué. Yo presiono control Z, primero la tecla control y luego la Z y retrocede y ya se borró. Entonces es un muy buen comando. Es un muy buen comando cuando uno quiere retroceder una acción. Hay más comandos, en realidad hay un montón de comandos. Ahí, si no me equivoco, hay más de 30 comandos que uno puede buscar en internet y puede buscar su funcionalidad y utilizarlos. Pero la gracia de esto sería que uno los utilice en su día a día. Dice, hay un límite de acción. Sí, hay un límite. Tiene un límite de no poder presionar hasta infinitamente, si no tiene un límite. ¿Cuánto es ese límite? Buena pregunta. Si no me equivoco, debe estar en promedio entre 10 y 15 acciones que uno haga. En promedio ese es su límite de que puede deshacer o rehacer. Más allá de esa cantidad, ya no puede ir más atrás, más en el pasado. Justo similar a la serie que estoy viendo, que es Academia Umbrella, de los viajes en el tiempo. Entonces, hay un límite para deshacer y rehacer. Bueno, y les dejo estos 4 comandos. Dice, bueno, más atrás no sería raro. Más atrás, claro, más atrás sería mejor borrar todo, ¿no? Y volver a abrir un nuevo documento. Sí. Eh, entonces, deshacer. Hay más comandos, como decía, sí. Y hay otro que se volvió muy popular, recuerdo en un meme que chicos que estaban teniendo clase con un docente le habían dicho que presionen la tecla, creo que era control F4 o al F4, ya que depende del sistema operativo y otras cosas más. Y si tú presionabas eso y dabas un enter, se apagaba la computadora. Y eso era una broma que le habían hecho un docente. Pero también es parte de un comando. Un comando que pertenece a nuestro sistema operativo, que es Windows. ¿También? Y la pregunta del millón, una cosita más. ¿Por qué existen tantos comandos? Porque hubo una época en la cual el mouse, ¿sí? El ratoncito que ustedes conocen, no era una pieza de la computadora. Entonces, imagínense cómo sería manejar la computadora sin el mouse. Entonces, sería muy complicado, la verdad, ¿no? O sea, estar copiando, pegando, abriendo páginas, abriendo archivos, ¿sí? Imaginen cómo sería sin mouse. Pero hubo una época en la cual ese era así, y todo era full teclado. Para poder utilizar la computadora era puro teclado. Ya cuando se introdujo el mouse, ya obviamente cambió la percepción del manejo de la computadora. Pero antes de esa época era así bien intenso. Tenías que ahí sí dominar todos los comandos para que puedas trabajar. Si no sabías todo, no ibas a poder tener un buen desenvolvimiento. Por ejemplo, yo tampoco no conozco todos, tampoco no domino todos, solo los que a mi parecer son los más útiles. Al menos estos dos que acabo de mencionar, Windows D y Control Z, los utilizo prácticamente en el día a día. Ya, entonces volviendo acá a la teoría, chicos y chicas, creo que sí, la mayoría de chicas, eh, todos los bordes y combinar celdas son las primeras dos herramientas que vamos a ver. Hasta ahí lo voy a dejar en la teoría, para no aburrirlos con tanta teoría. La próxima clase vamos a seguir viendo otras, vamos a volver a la teoría, pero de otras cositas que uno tiene que saber sí o sí para tener un mejor manejo en Excel. Pero estas que tengan antes de pasar ahora sí a la aplicación, acá, pueden preguntar ahorita. Pregunten o callen para siempre. Algo que deseen consultar. Pueden escribirlo en el chat como decía o activar su micrófono para preguntar. También si no se escucha bien o no se ve la pantalla, también coméntenme por favor. ¿Sí? Comenten también. Bueno, seguimos avanzando entonces. Ya les decía que esta es la hoja de cálculo en la cual el conjunto de hojas es el motivo por el cual este archivo se llama libro 1, ya que el conjunto de hojas vendría a ser lo que es un libro. Ahora, me encuentro en esta hoja 1 y vamos a repasar los 3 cursores. A ver, vamos a repasarlo de esta manera. A ver, voy a colocar dos cantidades numéricas en distintas celdas. Por ejemplo, se me ocurre colocar aquí el 1, ¿sí? En la celda B2 y en la celda B3 colocar el número 2. Y voy a hacer lo siguiente. Seleccionar esquina inferior, lado derecho, arrastrar. Y miren lo que va a suceder. ¿Qué es lo que ha sucedido? Me han aparecido los números consecutivos partiendo del 1 y terminando en 6. A ver, nuevamente. Ya que esta acción, por favor, y mil veces por favor, practíquela bastante.
ya que van a utilizar todas las clases. A ver, nuevamente, tengo dos celdas en las cuales he escrito 1 y 2. No es necesario que sea aquí. De repente, si lo has dibujado acá o lo has colocado acá, no hay problema. Si lo hayas colocado en otra columna, de la misma manera. Entonces, donde sea que esté la información que hayas colocado, vas a hacer lo siguiente. Seleccionar esquina inferior, lado derecho, y vas a arrastrar sin soltar el mouse. Recuerda que para arrastrar no sueltas el mouse. Hago un clic y arrastro. Por eso se llama arrastrar. Y arrastro mi mouse hasta, por ejemplo, la celda hasta aquí, hasta que tenga el número 6. Ahora nuevamente, por eso dije que esas dos acciones son pareja, ya que van de la mano. Selecciono, ya, ahí suelto, ya que ya está seleccionado. Ahí primer punto. Ahora vuelvo, esquina inferior, lado derecho, y sin soltar, arrastro. Arrastro hasta, por ejemplo, hasta acá. ¿Y qué ha sucedido? He obtenido los números consecutivos partiendo del 1 y terminando en 6. A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasaría si yo coloco acá 1 y debajo un 3? ¿Qué creen que suceda? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué creen que suceda? Ahora vamos a ver, vamos a ver. Selecciono, esquina inferior, lado derecho y arrastro. A ver qué sucede. Como me dijo su compañera, correcto. Prácticamente los números impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y si coloco acá 2, 4, 2 y luego 4, selecciono y arrastro. Ya, esa acción, como acabo de mencionar, quiero que la practiquen bastante, porque lo van a utilizar todas las clases. Es como bailar, de cierta manera. Seleccionar, arrastrar. Y quiero que lo practiques hasta que lo domines, que va a llegar un punto en el cual ya lo vas a hacer sin prestarle tanta atención, ya que se vuelve una acción automática. Ya que se vuelve algo que uno ya lo realiza por instinto. Ya sabe que uno tiene que seleccionar, esquina inferior, lado derecho y arrastrar. Ya, otra cosita más. Cuando yo selecciono dos celdas y arrastro, lo que hace Excel es lo siguiente. Va a hallar una relación entre las dos celdas. ¿Y qué relación está hallando? La diferencia. Si yo resto 4 menos 2 es 2 y ese 2 le está sumando consecutivamente. Es por eso que aquí tengo los números pares de 2 en 2. ¿Funciona solamente con estas cantidades? No. Tú puedes colocar cualquier cantidad. Por ejemplo, voy a colocar mi día de cumpleaños y por acá voy a colocar otra fecha. Por ejemplo, 36. Selecciono y arrastro. Esquina inferior, lado derecho y arrastro. Ahí me han aparecido esas cantidades y lo que está sucediendo es que en la siguiente, en 47, lo que ha hecho es restar cuánto hay aquí, restar la diferencia que es 11 y ese 11 lo ha ido sumando consecutivamente los siguientes números. Entonces, para resumir esta parte, ¿qué es lo que hace Excel? Es hallar una relación partiendo de dos celdas y a partir de ahí va a sumar esa cantidad o la diferencia, ya que si fueran negativos ya sería restar, va a ir colocando la diferencia que hay entre esas cantidades. Por ahora estamos viendo solamente cantidades positivas. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo tendría que hacer yo si solamente quisiera tener puros números 1? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos. ¿Qué tendría que realizar yo para tener únicamente en esta lista solamente números 1? ¿Qué dicen por ahí? Dos casilleros con el 1. Ahí está, a ver, ahora vamos a probar. A ver, 1, 1, selecciono y arrastro. Correcto. Aunque también funcionaría con solamente un número 1. ¿Sí? Su compañera dijo lo siguiente. Colocar en dos casilleros 1, lo cual está bien. Esquina inferior, lado derecho. Y obtengo solamente el número 1. Pero también funciona así. Colocando solamente un 1 y arrastro. O si colocara X cantidad, por ejemplo 5, 6 o X número que quieras colocar, vas a obtener únicamente esa cantidad. ¿Está bien? En el caso que solamente uno quiera la misma cantidad. Ya.
Otro caso. Hay palabras que se llaman reservadas en el sistema, como por ejemplo son las fechas, o los días, mejor dicho. Por ejemplo, voy a colocar lunes. Si yo arrastro, recuerden que para arrastrar no es en cualquier ubicación, recuerden que es en la esquina inferior lado derecho. Si yo arrastro así, eso no es arrastrar, eso es seleccionar. Tienes que estar en la esquina inferior, que aparezca el más, ahí recién. Haces un clic izquierdo y arrastra. Y ahora, ¿qué decía? Que hay palabras que están reservadas en el sistema. ¿Y qué significa eso? Significa que si yo arrastro palabras reservadas en el sistema va a suceder lo siguiente. Por ejemplo, ¿qué ha sucedido? En vez de aparecer puro lunes, 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 ahora me aparecen los días de la semana. Y si yo colocara enero, ¿qué creen que suceda? ¿Qué creen que suceda si coloco enero y arrastro? ¿Va a aparecer enero, enero, enero o creen que aparezca los meses que siguen? ¿Sí? A ver, vamos a probar, a ver. Esquina inferior, lado derecho y arrastremos. A ver. Ahí está. Correcto. Aparecen los meses. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay palabras que están reservadas en el sistema. Tanto para días, tanto como para meses. Y la pregunta del millón, a ver. Si yo coloco en inglés Monday y arrastro, ¿qué creen que suceda? ¿Me va a aparecer los días en inglés o solamente la palabra Monday? A ver, ¿qué dicen los demás? Por ahí una compañera dice en inglés. ¿Alguien más? ¿En English? ¿Spanglish? ¿Qué creen que aparezca? ¿Quién da más? Sí, en inglés. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Arrastro y miren lo que sucedió. Me aparecieron los días en inglés. Ya, esto de aquí es situacional. ¿Qué me refiero? Que para que te aparezca en inglés, como dije, son palabras reservadas en el sistema. Pero para que funcione en inglés, para eso uno tendría que tener una extensión dentro de Microsoft que sea del idioma inglés. Si tú tienes una extensión de X idioma en realidad, no solamente inglés, sino portugués, francés. Recuerdo que el año pasado que también llevé el curso de Excel con chicos de StarMath, tenía una estudiante que ella trabajaba en portugués y ella tenía una extensión en portugués y en español a la vez. Entonces ella cuando colocaba lunes en portugués le aparecían los días en ese idioma. Entonces no solamente funciona en inglés y portugués y X idioma, sino va a depender de esa extensión. ¿En dónde se encuentra o cómo instala esa extensión? Y eso les comento en la siguiente clase en la teoría. Entonces de eso depende. Entonces en mi caso yo tengo una extensión en inglés, lo cual me permite que pueda utilizar esa palabra. Y si colocara January, también January y otros meses en inglés de la misma manera. Pero sigamos en español. Entonces lunes, enero y también funciona con fechas. Por ejemplo, el día de hoy es el día 13 del 04 del 2021. Del 2021. Si yo arrastro esta fecha, ¿qué creen que suceda? ¿La misma fecha o fechas consecutivas? Sí, a ver, vamos a ver. A ver, esquina inferior, lado derecho y arrastro. Correcto. Fechas consecutivas. Y si yo quisiera la misma fecha a lo largo de toda la lista, ¿cómo tendría que ser? Si yo quisiera que todo sea 13 del 04 del 2021, ¿cómo tendría que ser? Si yo quisiera que toda esa lista sea la misma fecha. Correcto. Tendría que colocar la misma fecha en la siguiente celda, 13 del 04 del 2021, y a partir de las dos celdas seleccionar y arrastrar. Porque si yo solamente arrastro partiendo de la primera celda, lo que va a hacer es darme los días de manera consecutiva. Pero como en este caso yo quiero que todo sea la misma fecha, partiendo de dos celdas, Excel halla la relación. Excel es bien inteligente y dice, ya, quiere que todas las celdas sean la misma información. Entonces ahí puedo obtener en todo lo largo de toda la columna la misma fecha. Entonces miren, estamos viendo casos bien puntuales, nociones básicas, pero en general de todo esto que ven aquí, insisto, quiero que repasen la acción en sí. ¿Cuál es la acción?
Quiero que repasen la acción. ¿Cuál es la acción? Seleccionar, arrastrar. Seleccionar, arrastrar. Prueba con la cantidad que desees. Por ejemplo, 1 y coloca por acá 5. Pero quiero que practiques eso. Que selecciones y arrastras. Practícalo bastante. Coloca X cantidad, pero haz eso. Selecciona, arrastra. Selecciona, arrastra. Selecciona hasta que ya lo domines. Sigamos viendo. Ya decía que esto se llama hoja de cálculo, en las cuales cada hoja tiene un nombre. ¿Cómo se llama esta hoja? Por defecto se llama hoja 1. A ver. Acá. Por defecto se llama hoja 1. Y si yo quiero agregar una nueva hoja, tendría que darle un clic a este más. Si yo le doy un clic ahí, ya tendría una hoja que por defecto se va a llamar hoja 2. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Por qué usualmente uno trabaja más hojas y no trabaja el espacio que hay más allá? Porque miren, solamente he utilizado eso, pero si yo le doy lupa tengo mucho espacio por aquí, mucho espacio por acá, y si sigo bajando más espacio, y si me voy a la derecha, a la izquierda, voy a tener más espacio. Entonces la pregunta es, ¿por qué uno no utiliza ese espacio? Ahora le voy a decir por qué. Porque si uno sigue bajando, las celdas van teniendo nombres más complejos. Por ejemplo, si yo me ubico por acá, a ver, más acá, más a la derecha. Por ejemplo, yo me ubico por acá, ¿qué nombre tendría esta celda? Se llamaría AH102. Y les pregunto, ¿es más cómodo trabajar con una celda que se llama H102 o con una celda que se llame B3, C1 o A5? Entonces va por ahí. ¿Es preferible o es más fácil trabajar con una celda que tenga el nombre que tenga los nombres básicos a que tenga un nombre más complejo? Porque si no va a ser más complicado, al menos para un nivel más básico. Entonces es por eso que en vez de utilizar ese espacio, prefiero crear una nueva hoja, de las cuales la nueva hoja voy a seguir trabajando con las primeras filas y las primeras columnas. ¿Bien? Bueno, también comentarles que cada clase va a haber un break de 5 minutos a lo mucho, un pequeño corte para tomar un poco de agua, de repente ir a los servicios, que aproximadamente va a ser a las 8 de la noche en promedio. Por ejemplo, ahorita va a ser a las 8:02, 5 minutos, 8:07, a más tardar, continuamos. Entonces, primera pausa, chicos y chicas, volvemos 8:07. Primera pausa. Y entonces me había quedado en esta hoja número 2, chicos, chicas, ya solamente digo chicas, ya que veo que todas son mujeres. Continuamos. En esta hoja 2 vamos a realizar una tabla en la cual vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Mejor dicho, las herramientas, que son la de seleccionar, arrastrar, dibujar celdas, o dibujar los bordes, mejor dicho, y a la vez, o a la par, combinar. A ver, veamos. Vamos a ver. A ver. ¿Recuerdan cómo era para seleccionar, arrastrar? Miren, voy a dibujar un horario. 1, 2, selecciono, arrastro. Por acá coloco lunes, esquina inferior, lado derecho. Por ejemplo, hasta el día viernes. Usualmente se estudia hasta el día viernes, ya tengo los días. Entonces mire cómo se dibuja muy simple con esas dos acciones que vimos en la hoja anterior. A ver, nuevamente. 1, 2, selecciono, arrastro. Por eso que les decía es como bailar. 1, 2, selecciono, arrastro. Lunes, arrastro. Lunes, esquina inferior, lado derecho, arrastro. ¿Hasta qué día? Hasta el día viernes, que usualmente uno estudia hasta esa fecha. Entonces tengo el lunes, viernes. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a seleccionar este conjunto de celdas. ¿Saben? Ahí estoy seleccionando. Y me voy a dirigir a la siguiente herramienta, que se encuentra dentro del grupo de fuente y se llama todos los bordes. Doy un clic en todos los bordes y va a suceder lo siguiente. Va a dibujar todos los bordes de todo ese conjunto de celdas que he seleccionado. ¿Qué más voy a hacer? Voy a seleccionar este conjunto de celdas que está en la hora 4, que es la fila número 6, y le voy a dar un clic donde dice combinar y centrar.
Y ahí prácticamente ya dibujé un horario con 3 4 acciones. A ver, nuevamente. Ven que es bien simple. Ahí está, mire. 1, 2. Selecciono, arrastro. Coloco lunes, esquina inferior, lado derecho y arrastro hasta el día viernes. ¿Qué más? Selecciono el conjunto de celdas y le doy clic en todos los bordes. Ahí ya dibujó todos los bordes de mi tablita y en la hora 4 combino para colocar el horario favorito de todo el mundo, que se llama recreo, pero voy a colocarle break, que se llama recreo. ¿Qué más voy a hacer? Voy a combinar las horas de cada día para que no sea tan grande el horario en sí. Por ejemplo, de esta manera: selecciono, combinar y centrar, selecciono, combinar y centrar, selecciono, combinar y centrar, y voy a hacer este proceso a lo largo de todos los días para no colocar tantos cursos. Y vamos viendo qué cursos hay, ya que desde mi época de que yo era estudiante ha cambiado bastante. Yo les pregunto a los chicos ahora y tienen otros nombres. Pero los que sí nunca cambian son matemática, por acá de comunicación. Hay uno que se llama PFRH, creo que antes creo que es un derivado de un curso que se llamaba ética. Hay otro que se llamaba personal social, creo en primaria ya no tiene ese nombre. Le cambian los nombres, creo que sí en sus últimos 5 años que han habido esos cambios. Ética, por acá voy a colocar, por ejemplo, en mi época se llamaba historia y geografía, creo que se llama historia y geografía. Ahora creo que se llama ciencias sociales, ciencias CSS, ciencias sociales. Por acá educación física. ¿Qué más pueden notar? Miren, logran notar que la palabra no entalla en todo el tamaño de la celda. Ahí les voy a dar dos opciones. Dos opciones cómo pueden solucionar cuando colocan palabras en una celda en las cuales no se logra apreciar todo lo que uno ha escrito. A ver, otro curso más por acá de religión, inglés. Antes se llamaba computación, ahora se llama educación para el trabajo, lo cual es un curso muy bonito, educación para el trabajo, ya que yo le enseño en el colegio. Ahora está mejor orientado. Educación para el trabajo. ¿Qué otro curso me falta? Biología, creo que ahora se llama. Vamos a colocarle biología. Y por acá química. Química, por decir. Ahí está, miren. Bueno, ya terminé el horario. De repente me faltan más cursos, pero ahí miren, ya está terminado. La pregunta era la siguiente: ¿cómo puedo hacer para que las palabras de algunos cursos, como es el caso de educación física, por acá educación para el trabajo, se puede apreciar en todo el tamaño? Hay dos maneras. La primera sería seleccionando la celda y en la parte superior, en el grupo de alineación, tengo una opción que se llama ajuste de texto o ajustar texto. Si yo le doy un clic ahí, va a suceder lo siguiente: se va a ajustar todo lo que uno haya escrito a lo largo de toda la celda. A ver, nuevamente. Cuando uno escribe aparece de esa manera. No es que se haya borrado, sino que hay tantas palabras que no se puede apreciar en una misma fila. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar mi celda, ajustar texto. Si yo le doy en ajustar texto, se va a adecuar al tamaño de la celda. Por ejemplo, aquí necesitaba, acá también, ajuste de texto, acá también, y nadie más. Los demás eran palabras bien cortas, bien pequeñas y no necesitaban la herramienta. Ya, pero de manera general sería de la siguiente manera. De manera general sería seleccionando toda la tabla y darle en ajuste de texto. Eso sería para ya no estar haciendo una por una. ¿Saben? En vez de hacer una por una el ajuste de texto, uno tendría que seleccionar toda la tabla y darle la opción ajuste de texto. ¿Qué otras opciones tenemos en el grupo de alineación? Tenemos dos herramientas. Una se llama centrar y la otra se llama alineación en el medio. Y le doy clic ahí, centrar y alineación en el medio. Es para que todo esté bien centradito y a la vez en el medio de todo el tamaño o el grosor que tenga la celda. Y ya como parte de repente
¿qué diría? De adorno, ya a un nivel estético, sería colocarle nombres o cambiarle la fuente. Por ejemplo, recuerdo cuando enseñé en primaria, ahí los horarios tenían colores. ¿Y por qué tenían colores? Porque en los primeros años, ya sea de inicial o primero, segundo grado, que todavía recién están aprendiendo a leer y a escribir, se identifican más fácil viendo colores en vez de las palabras, ya que a algunos todavía les cuesta. Y es muy bonito primaria, a mí me gustó aprender primaria, ya que los niños, de cierta manera, te alegran el día con sus ocurrencias. Ahí está. Ahora un color distinto. Ya está. Entonces, miren, ahí le coloqué colores que solamente es para a nivel estético. Otra herramienta más es la de cambiarle las fuentes. Concerniente a las fuentes, las próximas clases les voy a enseñar cómo instalar fuentes, ya que uno por defecto tiene una galería de fuentes, pero si uno necesitara otro tipo de fuentes, por ejemplo acá tengo una de los Vengadores, por ahí tenía una de Harry Potter, de distintos conceptos. Y eso hace que el trabajo, lo que tú estés elaborando, tenga otro acabado, ya que visualmente se va a ver más agradable dependiendo de lo que uno esté trabajando. Por ejemplo, ese de ahí. Entonces, en la próxima clase les voy a enseñar así bien rápido cómo instalar o cómo utilizar otras fuentes, porque para eso tendré que uno ingresar a páginas de internet y poder descargarlas e instalarlas. Y eso yo les enseño la próxima clase. Ahorita lo importante es que practiquen las herramientas de seleccionar, arrastrar, dibujar, dibujar los bordes, dibujar bordes y a la par combinárselas. Eso es lo que quiero que practiquen en la hoja número 2. Todo esto que están viendo ya está en el archivo que les he colgado, ¿está bien? Pero yo les recomiendo que lo vuelvan a rehacer, ¿está bien? En el aula virtual, cuando ingresen, a ver, cuando ustedes ingresen al aula virtual, ahí está el archivo que ahorita estoy realizando, que se llama clase 1 introducción. Pero yo les recomiendo que ustedes lo vuelvan a hacer, que más que todo son las acciones en realidad. Seleccionar, arrastrar, combinar y dibujar celdas. Pasemos a la hoja número 3. Le doy un clic en el más, hoja nueva. Y ahora voy a dibujar una tabla. Ahora sí entramos a algo un poco más interesante. Ahora voy a cerrar esta diapositiva ya que yo no la voy a utilizar. Cerrar. Ya, a ver. Aquí voy a dibujar una tablita que tiene la siguiente información. O que se llama, yo la llamo la hoja de compras. En las cuales les voy a comentar una casuística. O sea, un caso basado en la vida real. En realidad mi caso, lo que a mí me sucedió cuando empezó la cuarentena. Mientras voy dibujando la tabla, les voy comentando. A ver, dibujar la tabla me refiero que voy a colocar la información. Mientras les comento la razón de esta tabla. A ver, cuando inició la cuarentena, en mi caso, recuerdo que fue un día lunes en las cuales tenía que ir muy tempranito al mercado. Recuerdo que cuando fui a comprar pan, ya veía las colas para poder ingresar al mercado. Yo vivo en San Juan de Miraflores y era todo un caos. Tú ingresabas y veías la desesperación de la gente, en las cuales estabas en tu cola de abarrotes y veías que los sacos de arroz, que era lo que compré ese día, compré arroz, azúcar, compré atún, latas de atún, ¿qué más compré? Tallarín, la Valle, ya que a mi hermano le gusta otro tallarín que no sea la Valle. ¿Qué más compré? Hay algo más que comprar. Bueno, aparte de eso compré carne y pollo. ¿Qué fue lo que compré ese primer día? Ahora, cada uno de estos productos tenía un precio. En promedio, ¿cuánto está el arroz? Voy a colocarlo en decimal. Solamente esta cantidad, ya que les voy a explicar algo ahí que es muy importante. Ahora voy a colocar valores enteros. 3, la lata de atún en promedio está a 5, el tallarín vamos a colocarle 2 soles, la carne vamos a colocarle 8 y el pollo 6. ¿Sí? Son valores solamente referenciales. Entonces en mi caso cuando fui a comprar ese primer día, cuando estábamos con la incertidumbre, en las cuales uno veía la desesperación y todo ese ajetreo, ya en la actualidad uno va al mercado y es como si no pasara nada. Pero en esa época, o al menos la primera semana, fue así. Fue así muy caótica, muy desordenada cuando uno iba a los mercados. Bueno, les sigo comentando.
Ya está la tablita, muy similar, no está idéntica a las que les he compartido, está más resumido, ya que aquí como les comenté, les iba a explicar algo. Ahora, ¿cuánto compré de cada uno ese día? Recuerda que compré 5 kilos de arroz, 5 de azúcar, compré 3 latas de atún, 2 paquetes de tallarín, 1 kilo de carne y 1 kilo de pollo. Por acá voy a colocar una tablita o una información que va a decir lo siguiente. Dice así, realizar compras, re- realizar compras de artículos, o sea, lo que estoy colocando, artículos que no excedan de los 100 soles. Ya, eso es de ahí lo que voy a tener acá como total. A ver, coloca total y esto es lo que voy a hallar. Ya, listo, ahí está mi tablita. Ya. A ver, vamos a colocarle color para que no esté tan simplón. Recuerden que las cosas hay que hacerlas con cariño, con amor. Así como cuando uno está cocinando y para que se vea más bonito. Ya, ahí está mi tablita. Ya. Entonces les estaba comentando, chicas, que hay una cantidad ahí que coloqué en decimal. Que lo hice a propósito porque quiero explicarles algo acá. Cuando uno trabaja con una cantidad que está en decimal en Excel, hay dos símbolos que uno puede utilizar. ¿Cuáles son? O es el punto o es la coma. ¿Está bien? Hay dos símbolos que uno puede utilizar cuando trabaja en Excel. O es el punto o es la coma. La pregunta del millón sería, ¿cuál voy a utilizar yo, Sensei? ¿Cuál es la que a mí me va a servir? Esto de aquí, del símbolo que tú vayas a utilizar, depende de una opción que les voy a mostrar la siguiente clase. Pero ahorita lo que me sirve es que sepas que puedes utilizar uno de los dos. ¿Y cómo me doy cuenta cuál voy a utilizar? Cuando uno aplica una función, ahí te vas a dar cuenta cuál es la que tú tienes que utilizar. Primer punto. Segundo punto. Todas las funciones que uno coloque, esto sí desean lo apuntan, todas las funciones que uno coloque en Excel, todas, absolutamente todas, empiezan por el símbolo del igual. Así como le decía a mis alumnitos de la mañana, puedes olvidarte tu nombre, puedes olvidarte tu primer amor, tu primer beso, pero nunca olvides que todas las funciones empiezan por igual. Si tú no colocas igual al comienzo de una función, no va a poder operar nada. Es como si tú colocaras información literal. Entonces ahí estamos colocando el igual. A ver, ahí está el igual. Y una vez que yo coloque el igual, ya entra en modo en el cual yo puedo operar. ¿Y qué es lo que yo quiero hallar? Acá, quiero hallar el total. Y les pregunto a ustedes, chicas, ¿qué tengo que operar acá? ¿O qué celdas tendría yo que colocar? Ahora voy a acercarme un poco más. Ya. ¿Qué celdas tendría que colocar yo aquí para poder hallar el total? Ahora, concerniente a Excel, yo solamente necesito que ustedes sepan 4 operaciones. ¿Qué operaciones necesito? ¿No se escucha? Sí, coméntame si se escucha, por favor. Vale. ¿Sí se escucha? Sí, creo que solamente es Stephanie. ¿Sí se escucha bien, chicos? Coméntame, por favor. Si no, para salir o volver a ingresar. ¿Sí se escucha bien? Ah, ya. Entonces creo que solamente es Stephanie. Si revisa tu cuenta, de repente por ahí hay una opción que hayas marcado que no se escuche, que no esté activado el audio. Bueno, decía que hay 4 operaciones que son las únicas que yo necesito que ustedes sepan, que son sumar, restar, multiplicar y dividir. Nada más. No necesito que sepan más allá de esto, más allá de sumar, multiplicar, restar y dividir. No necesito que sepan derivadas, integrales y otras cosas más. Eso de ahí no. Solo vamos a utilizar estas 4 operaciones. Ya. Entonces les pregunto acá, ¿qué celdas tengo que operar yo acá? Consistiendo de repente de ir al mercado. Yo voy al mercado todos los días en las mañanas. Cuando mi mamá cocina, pero yo sí voy al mercado. ¿Qué celdas tendría que operar acá? Ya, correcto. ¿Y qué operación voy a utilizar? ¿Sumar, multiplicar, dividir o restar? Ahora vamos a ver lo que dijo su compañero. Ahora,
Para colocar dos celdas hay dos maneras. La primera, seleccionar la celda, colocar la operación, que en este caso la multiplicación está representada por el símbolo del asterisco. A ver, ¿dónde estás, asterisco? Ahora voy a cambiarle de idioma. Vamos a ver, asterisco. Asterisco y selecciono la siguiente celda. Ya, esa de ahí es una manera. Ahora si se escucha bien, Stephanie, coméntame porfa, si se escucha bien. Esa de ahí es una manera. Seleccionando las celdas. ¿Cuál es la siguiente manera? A ver, voy a darle un enter, a ver. Ahí está el resultado. 5 por 3,6, 18. Ya. Ok. Entonces, esa de ahí es una manera. ¿Cuál es la siguiente manera? La siguiente sería escribiendo celda por celda. O sea, colocar literal B5, asterisco, D5. Esa es la siguiente manera. Colocando literalmente el nombre de la celda. Las dos maneras prácticamente son iguales, son idénticas, no distan mucho de una de otra. Me refiero a la velocidad. No puede seleccionar, de repente para alguien sea más simple seleccionar que escribir la celda. Ya depende del trabajo de cada uno. Ya, me voy a quedar con esta fila en concreto. ¿Por qué? Porque esta celda tiene una cantidad que está en decimal. ¿Y qué símbolo estoy utilizando? Estoy utilizando la coma. Y si yo lo cambio por un punto, va a suceder lo siguiente. Miren, 3.6. 5 por 3.6. Le voy a dar un enter a ver qué sucede. Y ahora me aparece la palabra valor. ¿Ya qué está sucediendo aquí? Está sucediendo que en mi computadora, en mi Excel, donde estoy trabajando, el símbolo decimal es la coma y no es el punto. ¿Ya por qué comento esto? Porque hay casos, dependiendo de tu versión, que tengas que trabajar con el punto o con la coma. ¿Cómo te das cuenta con cuál vas a trabajar cuando hagas esta operación? Cuando tú hagas esta operación y colocaste, por ejemplo, el punto y te apareció acá la cantidad, que era 18, está bien. Entonces, en tu caso, tu separador decimal va a ser el punto. Pero en mi caso, en mi PC, es la coma, ya que si yo lo cambio por la coma, y ahora sí me aparece la operación. Ya, pero todo esto de aquí depende en realidad de una opción que les voy a comentar la siguiente clase para que sepan dónde pueden cambiar. Pero por ahora, quiero que sepan la diferencia que hay de uno de otro. ¿Hay otro símbolo? No. O es el punto o es la coma. Por ahora, ¿cómo lo puedes saber? Tanteando. Si cuando colocaste la coma te salió valor, cámbialo por un punto. Y viceversa. Si colocaste coma y te salió valor, cámbialo por el punto. ¿Saben? Es por eso que solamente en esta celda estoy colocando una cantidad decimal. El resto estoy colocando con cantidades enteras. Segundo punto. Pasemos al tercer punto. Una vez que yo ya tengo resuelto un primer ítem, una primera fila, no es necesario que vuelva a realizar la operación en las siguientes celdas. ¿A qué me refiero? O sea, volver a colocar igual, seleccionar la celda, multiplicarlo por la siguiente y hacer esto de aquí. Y así trabajar uno por uno. Ya, eso de ahí sí lo pueden hacer. Si es su primera vez dentro de la aplicación, sí estaría bien que lo practiquen. Sí estaría bien que lo practiquen. Pero si no, pueden hacerlo de la siguiente manera, la cual, como menciona su compañera Bárbara, sería arrastrando. Esquina inferior, lado derecho y arrastras hasta el total, hasta donde está la fila del pollo. ¿Y qué he obtenido ahí? He tenido los valores o los subtotales de cada producto. Ya, esa sería la forma más rápida y la más práctica. ¿Saben? Pero ambas maneras son válidas. Si quieres colocarlo uno por uno está bien, para que practiques. Colocas uno por uno. B6 multiplicado por D6. Y el siguiente bajo la misma línea. B7 multiplicado por D7. Hasta llegar al último. Y ya cuando ya tengas más dominio, ya puedes hacer lo siguiente. Esquina inferior, lado derecho y arrastrar. Ya, ese de ahí es el tercer punto. Cuarto punto. Hoy día les voy a hablar de una función que es la primera que vamos a ver y es una función muy práctica, que se llama autosuma.
¿Saben? No la vamos a ver en su forma literal, sino como opción. ¿Cómo aplico la autosuma? Ya que aquí requiero el total. ¿Saben? Aquí necesito el total. O sea, la sumatoria de todo este conjunto de celdas. ¿Cómo puedo hallar eso? Ya, hay dos maneras también. ¿Cuáles son? La primera sería sumando celda por celda. ¿Qué me refiero a esto? Colocar igual E5 más E6 más E7 más E8 más E9 y más E10. Esa de ahí sería una manera. ¿Y cuál sería la otra manera? A ver, voy a arrastrar esto aquí. Voy a arrastrar esto acá. Ya. Y voy a arrastrar. A ver. En realidad hay varias formas, ojo chicos, chicas. Hay varias formas de hacer las sumas. También se puede. Claro, también sería escribiendo la celda. Ya, pero la forma más rápida sería esta de aquí. Seleccionar el conjunto de celdas y en la parte superior, en el grupo de edición, tengo una opción que se llama autosuma. Si yo le doy un clic ahí, automáticamente voy a obtener la sumatoria. Nada más, sin escribir nada. Solamente seleccionando y dándole un clic a una herramienta. A ver, nuevamente. Selecciono el conjunto de celdas que yo quiera sumar. Le doy un clic a autosuma, que está en el grupo de edición. Y ahí termina todo. Ya tengo la sumatoria total. Ya, esa sería la segunda manera. Que yo conozca hay como 5 maneras. Hay como 5 o 6 formas de hacer autosuma. Y cada una de cierta manera es más compleja que la otra. Te da el mismo resultado, pero hay otras maneras y que ya en un nivel intermedio se enseñan porque tienen otras funcionalidades. Está basado en otras funciones. Pero al menos estas dos maneras son las más simples. Nuevamente recapitulemos. La primera es seleccionando celda por celda, lo cual es tedioso, es más laborioso. Y la otra manera, seleccionando autosuma. Y automáticamente vas a tener el resultado. Tercera manera o variante sería colocando esta función de modo escrito. O sea, literal, escribir igual, suma, paréntesis y todo lo demás. Ya por esa manera no estamos viendo. Estamos viendo la manera en la cual seleccionas autosuma. Nada más. Nada más. Todavía no vamos a entrar netamente a funciones. Es la primera clase. Solamente esa acción de seleccionar autosuma. Y ahí termina la herramienta. Ya, pero hay un detalle aquí. ¿Qué es lo que dice aquí? Realizar compras que no excedan de los 100 soles. Entonces, ¿cuánto estoy gastando yo? Estoy gastando 66 soles. ¿Puedo gastar más? Sí, todavía. Por ejemplo, vamos a aumentar acá en carne. Por ejemplo, a ver, vamos a colocarle 3. Subió 82. Vamos a colocar acá 2. Subió 88. Vamos a colocar acá 5. Ya subió 94. Me faltan 6 soles. A ver acá 3. Para dar los 100 soles exactos. Ya ahí están los 100 soles. Ya. ¿Por qué cambié los valores aquí? Porque cuando tú vas a un mercado o un supermercado, uno no le pone los valores del producto, sino uno se adapta al precio del producto y cambia las cantidades en base a lo que uno vaya a gastar. Es por eso que no cambie nada acá. Esto de acá son cantidades que uno no puede cambiar. Entre comillas, obviamente si uno va al mercado de su casa puede por ahí regatear. Pero en condiciones normales uno se adapta al producto que te imponga la tienda o el lugar donde uno va a comprar. Entonces aquí he cambiado los valores. Estaban de una manera y ahora los cambié. Ya, ¿por qué hice esto? Porque acá les quiero explicar algo. Una de las razones por la cual uno utiliza Excel es la siguiente. Ya que nosotros trabajamos con algo que se conoce como variables. Variables. Y por otro lado tenemos las constantes. Constantes. A ver, lo voy a explicar en una tablita acá bien pequeñita. A ver, variables y constantes. Por ejemplo, voy a colocar acá un 20. Voy a colocar por acá un 10. Y por acá voy a sumar las dos cantidades. O voy a multiplicarlas, a ver. 20 por 10. ¿Cuánto tengo? 200. Ahora voy a colocar acá 20. Voy a colocar acá 10. Y acá voy a colocar 200. A ver. Visualmente las dos filas tienen el mismo resultado.
¿Está bien? Visualmente ambas tienen el mismo resultado, 20 por 10, 200, tanto aquí, tanto en A como en B. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí yo he colocado una función que está en base a dos celdas. ¿Cuáles son? C18 y D18. Pero aquí he colocado una constante, que en ese caso es una cantidad numérica, que es la cantidad de 200. ¿Dónde está la diferencia? Que si yo cambio, por ejemplo, aquí, me equivoqué, ya no es 20, ahora es 15. Automáticamente el valor que está en la función, donde está la celda, va a cambiar. Y esto de aquí es una de las razones que las cuales uno utiliza Excel, porque gran parte de todas las operaciones va a estar en función de otra celda, más no como lo están viendo aquí. Esto solamente es una cantidad numérica. Por ejemplo, los números son una constante, porque no va a variar su valor. Podemos estar aquí en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Chile, en la Luna, en Marte, en cualquier lugar de cualquier lugar del mundo, en otra realidad de repente, en nuestro espacio y tiempo, y va a tener el mismo valor. Pero en cambio, las variables no. Las variables van a depender de otras celdas, que en este caso de las celdas C18 y D18. Entonces, volviendo acá a mi tablita, esta cantidad que es 100 está en función de lo que hay aquí. Y que a la vez, esto que está aquí está en función de la multiplicación de esas dos cantidades. Que sería muy distinto a que yo coloque acá literalmente 100, coloque acá 100, coloco ahí 100 y me pongo acá a cambiar los valores. Así yo cambie o ponga la cantidad que ponga, aquí seguirá siendo 100. Pero como ya vieron, acá ya cambió el valor, porque acá sí está en función. Y esa es una diferencia, también creo que sepan. Entonces, esta tablita parecía bien simple, pero hemos visto bastantes cosas. Dentro de ellas, ¿qué símbolo ustedes van a utilizar? Que puede ser el punto o la coma. Primer punto. Segundo punto, que todas las funciones llevan el símbolo del igual. Si tú no colocas el igual va a suceder lo siguiente. Va a aparecer la cantidad o el nombre de la celda literal, más no una operación. Es por eso que si tú vas a operar, necesariamente colocas el igual. Y otro detalle más, cuando colocas el igual, las celdas o los nombres que tienen las celdas se van a pintar de un color. Por ejemplo, la celda B5 se pintó de azul y la celda D5 se pintó de rojo. Y así, si uno selecciona más, como fue el caso de esta celda, a ver, voy a retroceder. Y ahora sí, miren, acá en este caso esta celda se pintó de distintos colores, porque era una cantidad de más ítems. Entonces va a depender de eso, se van a ir cambiando los colores. Segundo punto. Tercer punto, cómo sumar o cómo hacer la suma. Entonces ya les mostré dos maneras, de las cuales la primera va a depender de seleccionar todas las celdas manualmente, que sería un poco más laborioso, y la segunda, que es la más simple. Seleccionas autosuma, que está en la parte superior en el grupo de edición, y vas a tener la cantidad numérica. Ya, pasemos una hoja más. Tiempo que nos quedan. Pasamos una hoja más. O antes de pasar, preguntas. ¿Pueden preguntar ahorita algo? ¿Pueden preguntar? ¿Se ha entendido? ¿Pueden comentar, por favor? ¿Se ha entendido esta tablita? Antes de pasar a la siguiente. Sí, comenten por ahí Alicia, Mireia, Bárbara, Nidia, Stephanie. ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, comenten por favor. También. O sea, siento como si fuera un monólogo. Está muy claro. ¿Sí? ¿Chévere? Ah, ya, muy bien, gracias. A ver, sigamos a la siguiente hoja. La número 4. Otra casuística más, ya que estamos viendo casos de la vida real. Ahora le voy a comentar el caso de un familiar mío que de repente a ustedes les haya pasado, que ha sido el tema de reinventarse. ¿Y qué se entiende en la actualidad por reinventarse? Sería cambiar de rubro a lo que uno hacía anteriormente. Por ejemplo, tenía un tío que trabajaba en una empresa de electricidad y a causa del COVID perdió su trabajo y ahora en la actualidad se venta en la venta. Está en el rubro de la venta de tortas de pastelería. Vamos a colocar la venta de tortas de chocolate. Entonces el peruano, en vista de toda la coyuntura nacional e internacional que ha sucedido, ha tenido que reinventarse, ha tenido que cambiar la
la forma de cómo seguir de cierta manera sobreviviendo. De repente puede ser una palabra un poco más triste el ámbito de sobrevivir. Pero bueno, volviendo acá al tema de la venta de torta de chocolate, mientras voy dibujando les comento algo más. Supongamos que yo vaya a hacer una actividad, ¿sí? Yo voy a hacer una actividad en las cuales voy a invertir para hacer mi pollada, ¿está bien? Para hacer mi pollada voy a invertir 100 soles, ¿está bien? Y para el final del día, cuando ya terminé de vender todas mis polladas, me quedó en caja 150 soles. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Cuánto gané yo? ¿Está bien? Repito nuevamente. Invertí para mi pollada 100 soles. Y al final de la venta, al final de todo el ajetreo de la jarana, me quedó en caja 150. La pregunta es, ¿cuánto gané yo? Sí, pero una compañera dijo 50. ¿Alguien más que desee opinar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que es 50 soles? ¿Sí? ¿Alguien que se opinar? De repente diga me opongo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos, que es 50 soles? Coméntenme. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que gané 50 solcitos por mi actividad? Tenía 100, quedó al final 150 y gané 50. ¿Cómo obtuve esos 50? Haciendo una operación. ¿Y qué operación realicé? Realicé una resta. ¿Y qué resté? Lo que quedó al final del día menos lo que yo invertí. Y así pude obtener mi ganancia. Entonces, como regla general, podemos decir que para obtener la ganancia tengo que restar lo que quedó al final del día menos lo que yo invertí. ¿Y cuánto invertí en mi pollada? Que no estoy diciendo que he hecho una pollada, pero en esa actividad imaginativa o esa actividad he ganado la cantidad de 50 soles. ¿Qué operación hice? Una resta, como dijeron. Ahora ya termino. Sí, ya terminé. Ahí está mi venta de tortas de chocolate. Más o menos así está la tablita que les compartí. Pero además, como le ha ido tan bien a mi tío, no solamente vende aquí, sino también envía al extranjero. Supongamos y necesita saber bajo el tipo de cambio. Que en la actualidad, si no me equivoco, hoy día está 3.60 y algo. Vamos a colocarle 3,6. El tipo de cambio al día de hoy. Ya por acá, ¿cuánto invertí en materiales? En la venta de tortas de chocolate, en harina, huevos y todo lo que lleva, 100 soles. Cartón, ya que no solamente importa el producto, sino cómo lo presentas. Y ese es un tema más de emprendimiento que les hablo a mis chicos en ocasión para el trabajo, que se conoce más como valor agregado. Ya que no solamente es el producto, sino cómo lo das. Siguiente, la impresión. Que acá coloqué la impresión de un recuerdo. Un recuerdo que también es un detalle que también suma cuando uno vende un producto. Por ejemplo, si estás paseado por el mall, a veces compras un producto y te viene un detalle adicional. También es una especie de valor agregado. Ya lo que ingresó de la venta fue por las bolsitas, que fueron 100 soles, y por acá el dinero obtenido al final del día de las ventas, que fueron 400 soles. Y necesito tener acá dos conceptos. Uno se llama total de egresos, o sea, lo que yo invertí, y por acá el total de ingresos. Estamos de acuerdo que para obtener aquí este resultado y este resultado tengo que sumar. ¿Estamos bien hasta ahí? Tengo que sumar materiales más el cartón más la impresión de recuerdos para saber cuánto es lo que yo he invertido. 100 más 50 más 20, sin aplicar nada, sabemos que es 170. ¿Cómo voy a operarlo? Ya saben que para sumar tengo que seleccionar autosuma, nada más. Esa sería una manera. ¿Cuál es la otra manera? Ya saben que es colocando celda por celda. Pero ahorita vamos a hacerlo así. Seleccionar autosuma. Siguiente. Tengo por aquí el dinero que obtuve por las bolsitas con adorno. Y por el otro lado tengo el dinero obtenido por las ventas de las tortas de chocolate. Selecciono autosuma. Y ya tengo cuánto gané
por los ingresos. Tengo aquí lo que yo invertí y lo que quedó al final del día, si lo quieren ver de esa manera. Y por acá necesito saber la ganancia. ¿Cuánto es lo que yo he ganado? Y muy similar al caso de la, muy similar al caso de la pollada que había elaborado en mi mente, tengo que realizar una resta. ¿Y qué voy a restar? ¿Qué dicen ustedes, chicas? ¿El total de ingresos menos total de egresos o el total de egresos menos total de ingresos? ¿Creen que sea lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Puntos menos ingresos. ¿Sí? ¿Alguien más que desea opinar? ¿Qué tengo que colocar acá? ¿Sería lo mismo o no? ¿Qué dicen? Ujú, claro, tendría que ser 500 menos 170. Ujú. Lo que dijo su compañera es correcto porque si coloco primero 170 menos 500 va a salir con símbolo negativo, ya que la cantidad mayor lleva el símbolo negativo. Entonces, aquí hay un orden. Tampoco no es colocar por colocar. Igual 500 menos 170. ¿Cuánto es? 330. Pero si lo colocaba al revés, que sería C10 menos 500, va a salir con símbolo negativo. El resultado es el mismo, pero con otro símbolo. Entonces, para hallar las ganancias, tengo que restar lo que quedó al final del día menos lo que yo invertí, que sería el total de ingresos menos el total de egresos. Ya, primer punto, menos la ganancia. Ya, hasta ahí estamos bien. Coméntenme, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos aquí. He hallado el total de egresos, el total de ingresos y he hallado las ganancias. ¿Qué me falta? Convertirlo en dólares. Por eso tengo aquí un tipo de cambio y necesito saber cuánto sería en dólares. Ahora, nuevamente voy a colocar acá lo que había colocado en una hoja anterior. Restar, multiplicar, dividir y sumar. Nada más. Son las 4 operaciones que necesito que ustedes sepan. Y la pregunta aquí es la siguiente. ¿Qué operación necesito realizar acá para poder hacer el tipo de cambio o la conversión en la moneda del dólar? En base a lo que tengo aquí y lo que tengo acá. Tengo que sumar, multiplicar, dividir o restar. ¿Qué dicen ustedes? Primero empecemos por la operación. ¿Sería cuál de las 4? Dividir, ya. A ver, ahí su compañera nos dice dividir. A ver, díctame por favor. ¿Cómo sería acá? Igual, ya que voy a dividir. C10 Ya, C10 entre E6. E5. E5. Ahora vamos a ver. Ujú, correcto. 47,2. ¿Qué sería el tipo de cambio? Ahora, ¿qué hubiera pasado si colocaba por en vez de entre? De repente, ensayo y error. Nadie nace sabiendo. Coloqué en vez de dividir, coloqué por. Me apareció la cantidad de 612,0. Ahora, aplicando la lógica, el tipo de cambio de 170 soles puede ser 612 soles. Creo que no, ¿verdad? Creo que el tipo de cambio no tendría ningún sentido que sea esa cantidad. Yo recuerdo cuando era niño, mi padre me decía que la relación que hay entre el sol y el dólar es como de 1 a 3. 3 soles era como decir un dólar, 9 soles era como decir 3 dólares. Que en promedio debería ser así, solo que ahorita está bien gordito el dólar. Antes de la cuarentena estaba 3.33. Ahí más o menos tenía razón lo que dijo mi padre. Pero ahora sí ya tira más a hacer un 4 en vez de un 3. Pero volviendo aquí, 612 soles puede ser el tipo de cambio de 170. ¿Verdad que no, verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí? Ahí se coloca el símbolo de entre 47,2, sí puede ser el tipo de cambio. Entonces ahí, aplicando lógica, puedo saber que este es el valor correcto. Siguiente, total de ingresos. ¿Estamos de acuerdo que es la misma operación? Sería C14 entre el tipo de cambio. O sea, la cantidad en soles entre tipo de cambio. Ahora voy a colocarlo acá. Cantidad en soles, cantidad soles y por acá el tipo de cambio. Tipo de cambio. Esa sería la operación en sí. Cantidad entre tipo de cambio. Y de esa manera he podido hallar el total de ingresos, que sería 138 soles. Punto 3. En este caso me está apareciendo un número con una cantidad decimal muy amplia. ¿Cómo puedo quitar decimales?
en el grupo de número tengo dos opciones. Una se llama aumentar decimales y la otra se llama reducir decimales. A ver, está aquí. Grupo número, aumentar decimales y disminuir decimales. Como en este caso yo tengo una cantidad numérica que tiene muchos decimales, le voy a quitar los decimales. Disminuir, disminuir hasta que ya quede solamente con uno. Ahora voy a volver a quitar la lupa un ratito y vamos a ver. Y voy a dejarlo con solamente uno, nada más. Ahí está, un decimal, 38,9. Y ahora necesito saber la ganancia en dólares. Para este caso, si no puedo hacerlo de las dos maneras. ¿Cuáles serían? O convierto esta cantidad en dólares o sumo estas dos cantidades. En ambos casos el resultado me va a dar el mismo. Ahora voy a hacer la conversión mejor. Igual 330 entre el tipo de cambio. Le voy a dar un enter. ¿Y cuánto es la ganancia en dólares? 91,7 dólares. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Coméntame por favor. ¿Se ha entendido hasta ese punto? Sí, coméntame por favor. Ya, por ahí me dicen que está bien. Sí, está todo claro, profe. Sí, ya bacán. Seguimos entonces. A ver, un detalle más. A ver, ya hasta ahí me han entendido para hallar el tipo de cambio, lo del tema de las actividades. Por ahí si ya vaya a ser una apoyada, me compran, por favor, me colaboran. No, mentira, es una broma. Siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el tipo de cambio aumenta? Por ejemplo, a 3,9. La pregunta sería, ¿mi ganancia en dólares va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. De hecho, disminuye. ¿Sí? A ver qué dicen sus demás compañeras. Si el tipo de cambio aumenta, ¿va a ganar más o va a ganar menos? A ver, dos compañeras dijeron que va a disminuir. ¿Sí? ¿Alguien más que desea opinar? Sí, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Miren bien la cantidad. Está en 91,7. A ver, le voy a dar un enter. A ver qué sucede. De 91,7 pasó a 84,6. ¿Qué podemos deducir de esto? Que si el tipo de cambio aumenta, la cantidad de la ganancia en dólares va a disminuir. ¿Y qué sucedería si el tipo de cambio lo coloco como estaba antes de la cuarentena? Que era 3.33, 3.34. ¿Estamos de acuerdo que sucedería lo contrario? A ver, ahora está ganando 99,1. Está ganando un poquito más a como estaba cuando era 3,6. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Que si uno quiere ganar más bajo el tipo de cambio, nos conviene que el tipo de cambio esté, que sea menor para poder ganar más. Ya que mientras más aumente este tipo de cambio, que estaba en 3,6, vamos a ganar menos. Hay una entidad del Estado peruano que se encarga de ver este tema del tipo de cambio. Si no me equivoco es el BCR, por ahí alguien que me ayude, que es la entidad, sí, que se encarga de comprar los dólares para que el tipo de cambio no se dispare. Correcto, se dé un balazo ahí como un expresidente peruano. Entonces esa entidad se encarga de ese tipo de tema, de regularizar la moneda extranjera. Bueno, hasta este punto vamos a avanzar el día de hoy. El tiempo que me queda voy a preguntarles cosas puntuales en base a las 4 hojas que acabamos de ver el día de hoy. Hasta ahí que termine esta hojita que hemos trabajado en realidad 2, las cuales tenían bastante potencial, como han podido observar. Hemos podido acá deducir una serie de cosas. Como decía, ya pueden ya pueden hacer sus actividades. Por otro lado, estas son las únicas 4 operaciones que necesito que sepan. Sumar, multiplicar, dividir. No necesito que sepan otra operación más. Por otro lado, practiquen la acción de seleccionar, arrastrar. Como ya están viendo, se aplica para todos, para gran parte de todo el trabajo. Otra cosita más es el hecho de que sepan qué símbolo vas a utilizar. O es el punto o es la coma. Y en la próxima clase volvemos a la teoría y ahí les voy a explicar dónde puedo cambiar ese símbolo. Ya que de repente ustedes quieran trabajar igual que yo, en el caso que no esté igual que como yo estoy trabajando, me refiero a esto, que de repente en tu computadora tengas programado el punto
y quieras que sea coma. Entonces te voy a enseñar cómo hacer esa conversión, cómo hacer ese cambio, para que cambies el punto por la coma y viceversa. Entonces, la próxima clase vamos a ir con ese tema de las teorías. Bueno, como decía chicos, ahí nos vamos a querer el día de hoy. Un gusto conocerlas a ustedes. Yo las voy a acompañar a lo largo de todo el módulo. Espero que la clase les haya sido agradable, que hayan podido aprender un poco más de la aplicación en sí. A la par también les voy a compartir cosas de tecnología en base a los cambios tecnológicos que de cierta manera nos conciernen, ya que el ser humano no es una persona aislada, sino vivimos en sociedad y todo de cierta manera está conectado. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicas. Bárbara, Carmen, Yulisa, mire. Antes que se retiren, ¿verdad? Disculpen, voy a tomar lista. ¿Verdad? Siempre me olvido de la lista. Por favor, la próxima clase me hacen acordar en caso me olvide. En caso me olviden, por favor, al final de la clase digan, profe, la lista. En caso me olvide, ya que tengo que hacer ese documento, que es importante, ya que si no me equivoco ustedes pueden tener solamente hasta un cierto límite de inasistencias, porque si pasan de esa cantidad, ahorita no estoy muy seguro cuánto es, automáticamente estarían desaprobando. Entonces, mucho cuidado con el ámbito de las asistencias. Si en caso fueran a faltar más de dos, creo que es en promedio, comuníquense con la señorita Claudia, creo que se llama Claudia Castillo, para que las pueda orientar o puedan justificar la falta, porque si no van a tener inconvenientes a la hora que estar mal les emita su certificado. Me dicen, ¿habrá alguna tarea? Tarea como tal no. Lo que les estoy pidiendo es que practiquen las acciones que hemos visto, que son seleccionar y arrastrar. Decía que este archivo ya está en el aula virtual. ¿Sí? En el aula virtual está hasta esta hojita que les he compartido. Entonces, como tarea sería que ustedes, por iniciativa propia, practiquen las acciones, más no tanto de resolver los resultados, sino que lo practiques, ¿sí? No solamente es observar, sino también practicar. Ya en la clase número 3 creo que ya le estaré dejando tarea. Otro punto más, van a haber dos evaluaciones nada más, una a mitad del módulo y la otra al final. O sea, va a haber una evaluación a la mitad del módulo, que creo que es la cuarta clase, y la última al final. Y ya voy a ver qué tanto me prestan atención, ya que no como docente también, ya con la experiencia sabe eso. Voy a ver si caso de repente les deje más tarea, como de repente no les deje mucha tarea. ¿De qué va a depender eso? De que vea que estén participando, de que me estén entendiendo y entre otras cositas más. Bueno, entonces nuevamente ahí nos quedamos, chicas. Un gusto conocerlas. Ya nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal. Recuerden que las clases son de 7 a 9 de la noche. Me despido con todas. Cuídense mucho. Que tengan un feliz... Sí, te escucho. ¿Asistencia la hizo? Gracias, profesor. Sí, a ver, ¿alguien quería preguntar? Profesor, sí, consulta. ¿Se va a subir algún trabajo, algo en el aula virtual? Por mi parte, como les comentaba, yo ya subí en el aula virtual hasta la clase 2. Ahí está la diapositiva y el archivo que he trabajado. Adicional a eso, en el transcurso del día de mañana, las primeras horas van a encontrar la grabación del video, ya que eso no es un proceso automático, demora un poco hacer la conversión. Pero sí van a tener la grabación aparte como material de ayuda. Sí, como que ustedes suban como tarea, como comentaba, todavía no, todavía no. Eso va a ser las evaluaciones que yo les voy a ir comentando también en la siguiente clase. Listo. Entonces, ahí nos quedamos. Sí, ya tomé la lista. Sí, dime. ¿Nos llegó a marcar asistencia? Sí, ya tomé la fotocaptura para subirlo después de terminando la clase. Listo, profe. Bueno, ahí nos quedamos. Igualmente, cuídense mucho. Nos vemos el día jueves a la misma hora por el mismo canal. Cuídense con todos, cuídense. Bye bye. Gracias. Hasta luego con todas.